Lo sabemos cómo maneja la dictadura cubana este tipo de ayuda y quiero hacerte una pregunta que tiene dos vertientes. ¿Es a los medios independientes de Cuba a quien único ayuda la USAID y está condicionada a esta ayuda a publicar, a hacer lo que ellos supuestamente nos ordenan? No, 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 por supuesto que no. A ver, esto es un tema muy complejo porque es denso y es difícil de explicar porque eh, tiene un punto burocrático también, pero estas subvenciones o grants son solicitudes que publica, que hace público el gobierno estadounidense, son competencias o licitaciones, si se quiere decir, para que se entienda de una mejor manera, que salen a concurso y las organizaciones aplican a esas subvenciones. Y entonces, una subvención que salga a concurso puede decir, mira, nosotros queremos subvencionar un proyecto que trabaje apoyando a los jóvenes dentro de Cuba, informando a los jóvenes dentro de Cuba sobre sus problemas, sus desafíos, ayudándolos a ser ciudadanos más informados y que puedan influir de una mejor manera dentro de su sociedad. Y las organizaciones que sientan que pueden cumplir o pueden hacer ese trabajo y tienen toda la capacidad para cumplir ese trabajo, pues aplican. Y al final, la agencia en cuestión, en este caso USAID, porque hay otras agencias que también sacan a concurso estos grants o estas subvenciones, decide a qué organización se le otorga ese fondo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la organización que recibe el fondo, pues empieza a hacer su trabajo de acuerdo a lo que estaba propuesto en un inicio. Pero no hay digamos, tú no estás sujeto a que alguien te diga, no, usted tiene que publicar esto, usted no tiene que publicar lo otro. Hay una libertad editorial, en el caso de los medios de comunicación, una libertad editorial eh, muy transparente y se ve en el contenido de lo que se publica, porque basta con revisar Cubanet y se ve que es un contenido muy plural y en ocasiones nosotros tenemos que publicar un contenido que critique a la administración actual, que es la administración que te ha dado la subvención y lo hacemos. Y esto no significa que te vayan a penalizar por eso, ni el donante te vaya a decir, no, es que tú no puedes hablar de la administración porque no. Es libertad de prensa, es libertad de expresión. Si nosotros entendemos que debemos sacar una columna hablando y criticando alguna acción de la administración actual con respecto a Cuba, que es lo que nos compete, nosotros lo hacemos y tenemos la libertad y el donante así lo entiende y no hay ningún tipo de repercusión en ese sentido. Es solo un ejemplo de la libertad editorial que tenemos nosotros y que tienen las otras organizaciones que trabajan la información y reciben este tipo de grant. No solo son medios quienes trabajan con USAID, hay otras organizaciones, como mencionaba, de activismo, de promoción de los derechos humanos, que también reciben este tipo de subvenciones y no solo las reciben de USAID, sino como mencionaba Hernán, de otras agencias, del Departamento de Estado, de NET, de IRI, de NDI y de otras organizaciones que también apoyan la promoción de los derechos humanos y la democracia en el mundo y en este caso específico en Cuba, que tan necesario es ese trabajo. Un momento antes de que Hernán dispare, como yo le digo, en apoyo a lo que tú dices, nuestro programa no está condicionado por ninguno de ustedes. Ustedes nos dieron el espacio y nosotros, Hernán y yo, escogemos el tema, buscamos a los que van a participar y jamás hemos tenido la más mínima o el más mínimo cuestionamiento de parte de ustedes. Están tratando esto mucho, aquello poco. O sea, hay libertad y eso refleja en sí el trabajo de Cubanet y me imagino que en otros medios independientes también pase lo mismo. Hernán. Y pensaba, porque una de las discusiones que se ha planteado mucho a partir de esta decisión ejecutiva tiene que ver con la eficiencia, ¿no? ¿Qué tan efectivos han sido los fondos destinados por el gobierno de Estados Unidos para este tipo de iniciativas? Y quisiera que nos expliques a tu mejor entender, digamos, en qué medida los fondos que de una u otra organización en alguno u otro momento ha recibido Cubanet por parte del gobierno de Estados Unidos ha tenido impacto. Bueno, el impacto en el caso de nosotros es muy fácil de medir porque es simplemente el engagement o la reacción que hay con respecto al contenido que publicamos. Y como comentaba, solo basta revisar las redes sociales para ver
cómo llegan reacciones desde dentro de la isla constantemente al contenido que hacemos. Y bueno, por supuesto, tratamos de influir de forma positiva en la ciudadanía, de que la ciudadanía sea una ciudadanía más informada, más consciente de sus derechos y que pueda transformar la sociedad cubana a mejor, ¿no? Esa es la idea, de promover los valores democráticos, promover las libertades y denunciar sin duda las violaciones a los derechos humanos dentro de la isla. Y eso lo hacemos constantemente y por supuesto, si no existieran organizaciones o el trabajo de Cubaneo, organizaciones que hacen un trabajo similar, pues el régimen tendría barra libre para reprimir, para hacer todos sus tejemanejes y todas sus trampas y sus cambalaches con otros actores internacionales. Y pues, pues por supuesto, nosotros, por ejemplo, un ejemplo muy claro del impacto fue el reportaje que publicamos en el año 2023. Hace 2 años publicamos un reportaje sobre este personaje que se llama Alfonso Larrea, que fue el famoso Mi Primero que encabezó la delegación de 70 Mi Primeros que vinieron a Miami a reunirse con empresarios acá. Y bueno, nosotros hicimos una investigación y logramos dar con que Alfonso Larrea había sido en el pasado o funcionó en el pasado como un agente de la seguridad del Estado y participó en juicios y en actos de represión contra opositores en los años 90. Nosotros publicamos este reportaje que por supuesto llamó mucho la atención de las autoridades americanas porque te decía, bueno, mira, que hay un agente de la seguridad del Estado, un represor que está viniendo a Estados Unidos como supuesto líder de los emprendedores cubanos a hacer negocios, a abrir una oficina en Miami y bueno, ¿y qué está pasando, no? Y bueno, a la postre, eh, cuando tuvimos una conversación, una entrevista con uno de los congresistas cubanoamericanos, él nos pudo certificar que este reportaje había sido decisivo para poder llevar la medida de que no se proveyeran fondos federales a las MIPYMES o a estos cuentapropistas, ¿no? Porque hasta el momento se valoraba la posibilidad o se estaba implementando el otorgar ayudas o fondos, subvenciones federales a proyectos relacionados con MIPYMES o cuentapropismo. Y a partir de este reportaje y otras informaciones, las autoridades americanas pudieron entender que no era recomendable, no era seguro entregarles fondos federales o fondos públicos a este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo claro del impacto que realiza nuestro trabajo, y en este caso muy específico, dentro de la comunidad cubanoamericana. Dentro de Cuba, pues, ¿qué vamos a decir? La sociedad cubana está cada vez más informada, menos adoctrinada. Lo hemos visto en las últimas manifestaciones, en los últimos años, cómo el pueblo ha alzado la voz cuando ha sentido que ha tenido la oportunidad y cuando más fuerte ha estado la represión. Y el pueblo ha alzado la voz y la prensa independiente ha jugado un rol fundamental en ese sentido, de despertar una conciencia y de informar a la ciudadanía. Y permitime agregar un elemento a todo lo que dices, un elemento del cual hablamos en el programa anterior, Roberto, que tiene que ver con un elemento que puede ser un poquito más cualitativo que cuantitativo, que tiene que ver con la calidad del periodismo. O sea, cómo el trabajo que han realizado organizaciones como Cubanet y como tantos otros que hemos hablado aquí en este programa, Diario de Cuba y otros tantos, que a través del día a día de trabajar con periodistas, impartirles cursos, pero también editarlos, ayudarlos, explicarles, orientarlos en sus trabajos periodísticos, han logrado que el periodismo, más bien que hoy el periodismo independiente pueda llamarse periodismo con mayúscula, y no como antes, que era una cosa demasiado amateur, ¿no? Y no estoy hablando de hace tanto, estoy hablando de hace apenas 15, 20 años. Pedro. Eh, ya nos va quedando poco tiempo, Roberto. Quiero hacerte una pregunta porque la gente oye hablar de Cubanet. ¿Qué se mueve tras Cubanet? Porque Cubanet es un nombre, pero todo eso requiere un apoyo de periodistas, de editores. ¿Qué hay tras esto? ¿Qué hay tras Cubanet? ¿Qué mueve Cubanet? Detrás de Cubanet hay un grupo de cubanos entusiastas por el periodismo y por la libertad de prensa. Eso es lo principal. Somos unos entusiastas por el periodismo, por la libertad de prensa,
y por la libertad de prensa, principalmente dentro de Cuba. Entonces, somos profesionales todos graduados y no quiere decir con esto que hacer una distinción, pero bueno, quiere decir que es nuestra vocación, ¿no? Igual hay personas que se han ejercido el periodismo de una manera, por otras vías, digamos, no han estudiado en la universidad y igual es su vocación, pero bueno, nosotros cogimos el camino largo, que a veces es más complicado y no es más recomendable, pero escogimos el camino largo. Pero lo que quiero decir con esto es que quizás podríamos estar trabajando en un canal de televisión. Quizás podríamos estar trabajando en un periódico comercial o qué sé yo, haciendo otros proyectos probablemente mucho más lucrativos, pero decidimos esta misión porque en nuestro país, en nuestra patria, creemos que estamos influyendo, impactando positivamente en el futuro de nuestro país y bueno, detrás de eso, detrás de Cubanet lo que hay es un equipo de jóvenes muy diversos, mujeres, hombres de todos los lugares de Cuba, de Oriente, de La Habana, de todos lados. Un equipo de redactores, hay editores multimedia, hay gente que se dedica a la edición puramente digital del website, al manejo del website. Hay un equipo también que hace la parte administrativa porque es necesario para el funcionamiento de la organización. Pero el brazo principal de Cubanes son nuestros periodistas, son nuestros reporteros que están en Cuba y son alrededor de 30 periodistas que están a lo largo de Cuba y son, como dije al principio, los verdaderos héroes del trabajo que hacemos, porque son los que están jugándose allá el pellejo y los que sufren las consecuencias de la represión tremenda de la tiranía. Así que, pues, es lo que hay detrás de Cubané. Sé que hay muchos, sobre todo ahora en estos momentos en redes, muchos individuos y agentes tratando de tergiversar y de echar tierra encima del trabajo que hacemos y de avanzar algunas teorías de conspiración, que ya sabemos que es lo que está de moda actualmente, pero lo que hacemos es muy transparente, ¿no? Y pues se refleja en el trabajo y en el contenido que publicamos. Hernán. Tenemos que ir cerrando, Pedro, así que Roberto, muchas gracias por esta conversación y por aclararnos algunas dudas. Espero que estos trolls que andan dando vueltas por las redes sociales y que crean estas teorías conspirativas y demás, escuchen este programa y que lleven una idea más acabada de lo que realmente es Cubanet, el impacto que realiza dentro de Cuba en pos de la democracia en la isla y bueno, como siempre, ¿no? Tratar de echar un poco más de luz sobre los hechos. Tú hablabas en un momento sobre el fenómeno de la desinformación, redes sociales y demás. eh, y bueno, este programa, pero todo el trabajo que realiza Cubanet, por supuesto, es un esfuerzo en el sentido contrario. Pedro. No, que solamente nos queda, no sé si Roberto quisiera apuntar algo que se nos haya quedado. Solo llamar a la comunidad, sobre todo la comunidad de cubanos en el exilio, a que apoyen el trabajo que hacen los periodistas dentro de la isla. Nosotros hemos estado durante estos días promoviendo campañas de recaudación de fondos en las redes sociales y también dentro de nuestro sitio web hay ventanas donde se puede entrar y hacer un pequeño aporte. No tiene que ser nada muy grande. Creo que si somos muchos los que aportamos, el aporte puede sumar y ser significativo y que en definitivas cuentas terminará yendo principalmente para los periodistas que están en la isla y que son los que sufren más que nosotros el impacto de esta revisión que está sucediendo ahora mismo. Bueno, solo nos queda darte las